Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es el magíster Gilberto Héctor Lanza Oporto. Con mi persona vamos a iniciar este nuevo módulo, ¿no? Que titula Planeamiento y Gestión Estratégica de Proyectos. Entonces, sin más que decir, iniciaremos inmediatamente para no perder más tiempo, ¿ya? A ver, vamos a conectar la camarita para que tenga mejor visión. Muy bien, vamos a iniciar entonces esta sesión sincrónica sobre lo que son los proyectos educativos. Adelantarles un poco que, ¿no? En este módulo, pues vamos a hacer la fase de diseño de un proyecto educativo. Un proyecto que vaya a solucionar ciertas carencias, deficiencias en alguna realidad. Primeramente, ¿no? Decir que un proyecto educativo tiene varias concepciones. Podemos decir que es un conjunto de actividades puntuales y coherentes. Tenemos que tener en cuenta específicamente que son actividades, ¿ya? Para realizar un proyecto tenemos que realizar actividades. Además, estas actividades dice que son interrelacionadas entre sí, orientadas a la solución de un problema, además de satisfacer una necesidad de cierto contexto, como les decía, ¿no? Entonces, de este concepto podemos rescatar, ¿no? De que son actividades que además están interrelacionadas. Y estas actividades tienen un único objetivo: solucionar un problema dado, de un contexto. También podemos decir, ¿no? Que el concepto de proyecto educativo, pues, es un conjunto de actividades planificadas. Fíjense que estamos repitiendo prácticamente lo que ya habíamos explicado. Son actividades que tenemos que realizar. Además, estas actividades no nacen de un día al otro, deben tener su fase de planificación. Deben ser ejecutadas y evaluadas estas actividades, ¿no? Además, un proyecto educativo siempre va a trabajar con diferentes recursos humanos, técnicos y financieros, especialmente financieros, que son finitos, es decir, con un presupuesto previamente establecido, el cual está designado a las diferentes actividades que vamos a planificar. Y que esos recursos no son infinitos, sino finitos, se terminan. Tratan de obtener unos objetivos a un plazo determinado. Eso también es un punto muy importante. Todos los proyectos tienen un cronograma establecido para realizar las actividades. Y esas actividades tienen que cumplirse en un tiempo establecido, que lo va a establecer tal vez el proyectista o muchas veces las instituciones en las cuales se presentan los proyectos educativos. Además, estas actividades tienen que ser identificables y alcanzables, ¿ya? Entonces, fíjense que un proyecto siempre va a tener esa característica de que son un conjunto de actividades para solucionar un problema establecido. ¿Cuáles son los elementos básicos de un proyecto educativo? Eh, Primeramente podemos decir, ¿no? Que es lograr ciertos objetivos o resultados preestablecidos. La persona que está o el grupo de personas que están desarrollando los proyectos, pues deben buscar el cumplimiento de esos objetivos que se trazan. Además, todo proyecto tiene actividades y un plan de trabajo, una planificación previa. También estas actividades contarán con recursos de diferente índole, como lo habíamos establecido, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos, financieros,
Cabe rescatar, ¿no? Resaltar que un proyecto siempre se lo trabaja en un grupo establecido. Pueden ser profesionales de una misma área, en este caso educadores, o puede realizarse un trabajo inter y multidisciplinario, ¿ya? Depende de cada tipo de proyecto que se vaya a plantear. Además de que los proyectos, como les decía, tienen recursos humanos, logísticos, pero principalmente los proyectos deberán contar con recursos financieros. Estos recursos pues se los brindará de forma de desde instituciones públicas o también instituciones privadas, dadas el caso. Los tipos de proyecto, pues se pueden establecer de diferente forma, ¿no? Hay proyectos que se dividen por tiempo, que podemos mencionar los proyectos de corto plazo, mediano o a largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando de meses, semanas, mediano, ya estamos hablando de gestiones, y a largo plazo, incluso hablar de proyectos que duran incluso hasta una década. También podemos mencionar que los proyectos educativos pueden dividirse por el sector productivo. Podemos realizar proyectos agrícolas, industriales, de infraestructura, pero específicamente en nuestro campo, lo que estamos realizando ahora, por lo cual si ustedes están formando proyectos educativos, ¿no? Que como les mencionaba, pueden ser multidisciplinarios. También, de acuerdo a los fondos, a los recursos, el capital con el cual se cuente, pueden ser públicos, privados o incluso mixtos. Es decir, que los recursos puedan adquirirse tanto de forma pública como privada. Además, también tenemos finalmente otro tipo de orientación que son los proyectos productivos, educativos, sociales, incluso de investigación. ¿Qué características deberían tener los proyectos? Como ya les habíamos explicado anteriormente, eh, todos los proyectos se resumen en los objetivos y las metas que se planteen, que deben ser cumplidos. Tienen un tiempo límite. Siempre hay una fase de planificación, de desarrollo y finalmente una fase de evaluación, conclusión y tal vez una fase de reestructuración. Mínimamente podemos tener una fase de planificación, ejecución y entrega. Muchas veces ocurren algunos imprevistos cuando planificamos algunos proyectos en los cuales el equipo que trabaja en cada proyecto pues puede volver a realizar una nueva planificación de acuerdo a los imprevistos que se vayan a presentar. Esa planificación tendrá pues una segunda ejecución y finalmente como estamos replanificando, volviendo a ejecutar, pues habrán otros plazos para la entrega y conclusión y evaluación del proyecto. Siempre vamos a ir cuando hablamos de un proyecto educativo, en torno a la consecución de un resultado. Ese problema que hayamos identificado y por el cual planteamos un proyecto, pues debe presentar resultados. Y esos resultados pueden ser de diferente índole, no solamente el cambio de algo, pueden ser diferentes tipos de resultados. Como les indicaba también, las personas tienen diferentes roles y responsabilidades.
Los proyectos educativos por su naturaleza no se los trabajan de forma unipersonal. Siempre se trabaja en equipos de diferentes profesiones, diferentes profesionales, profesionales de la misma área. Entonces, esas personas van a jugar diferentes roles en todo el proyecto. Habrá un líder, un encargado de todo el proyecto que guíe y oriente las acciones, convoque a reuniones, exija informes de la realización de las actividades. Habrán grupos de expertos, dependiendo al área que se vaya a plantear el proyecto educativo, pues habrán diferentes profesionales que tendrán que cumplir diferentes actividades. Entonces, todas las personas que vayan a ingresar dentro de los proyectos tienen diferentes roles y responsabilidades. Además, este proyecto, por su naturaleza, siempre va a estar sujeta a la monitorización y al seguimiento y a la evaluación de las diferentes actividades que se vayan a cumplir para la consecución de los objetivos y las metas que se han planteado en una primera etapa. Entonces, esas son las características más generales que podemos mencionar sobre los proyectos educativos. Como les decía, un proyecto pues tiene un inicio, una planificación, tiene un desarrollo y finalmente un cierre, que va a ser una evaluación de la consecución de los resultados que se hayan logrado. Pero eso no significa que un proyecto se cierre totalmente. Los resultados que nos puede dar la evaluación y el cierre de un proyecto puede dar una apertura a otros proyectos secundarios o tal vez a la identificación de otros problemas que también pueden ser resueltos desde el planteamiento de un proyecto educativo. Entonces, podemos decir que un ciclo básico de una planificación de un proyecto puede ser un diseño, la fase de planificación, la fase de ejecución, el seguimiento y el control de todas las actividades y finalmente una evaluación y cierre. Posterior a la evaluación y cierre, podemos iniciar otro proyecto en el cual nuevamente vamos a tener un diseño, planificación, ejecución, seguimiento, control y otra vez una evaluación y un cierre, en el cual vamos a identificar han sido los logros que se han alcanzado con el proyecto educativo. En el diseño, se definen los objetivos del proyecto. Debemos definir también las especificaciones técnicas, los alcances, cuáles son las metas que vamos a perseguir con este proyecto. Además, tenemos que analizar toda la información que tenemos disponible para realizar diferentes actividades y las tareas que vayamos a plantear en la fase de ejecución. En la fase de planificación, tenemos que analizar los posibles riesgos que vayamos a enfrentar en la etapa de la ejecución con diferentes actividades y tareas que estemos planteando. En la fase de planificación también vamos a definir esas mismas tareas, esas actividades a desarrollar para cambiar, ¿no?, ese problema que hemos identificado. Vamos a determinar en la fase de planificación qué recursos vamos a utilizar, cuántos profesionales utilizaremos, qué tipo de profesionales utilizaremos para realizar un proyecto, cuáles serán los recursos económicos que vayamos a invertir en cada una de las actividades que vamos a plantear. Además, también tenemos que establecer
el plan del seguimiento para el cumplimiento de las actividades. Tenemos que hacer un seguimiento continuo de cada una de las actividades que vayamos a plantear. Entonces, ese plan de seguimiento se lo realiza en la etapa de planificación. Posteriormente, pasamos a lo que es la etapa de ejecución, en la cual ya desarrollamos las actividades, gestionamos los trabajos que hay que realizar para lograr los objetivos que nos hemos planteado en unas etapas anteriores. El seguimiento y control, como les decía, es de alguna forma paralelo en cuanto a la ejecución y un seguimiento y control. Vamos a controlar que se cumplan las actividades que se han planteado. Vamos a controlar los recursos utilizados, el trabajo del personal con los cuales vamos a trabajar, los recursos económicos que se han invertido y que se han planificado para diferentes actividades. Además, en este seguimiento y control también vamos a identificar, ¿no? Tal vez algunos riesgos que hemos tenido en una etapa anterior o algunos imprevistos que han ocurrido en esta fase de ejecución, podemos replantear, ¿no? el, eh, la fase de planificación para volver a una nueva ejecución, pero siempre y cuando teniendo en cuenta todos esos recursos que ya se han utilizado y que aún faltan por utilizarse. Recursos humanos, recursos logísticos, recursos económicos. Hay que tener en cuenta todo aquello para hacer un nuevo planteamiento, una nueva planificación y una nueva ejecución. En la última etapa, que ya sería el cierre y la evaluación, pues vamos a hacer un balance de todo aquello que hemos logrado, que todo aquello lo que hemos alcanzado. Vamos a ver si es que nuestras actividades se han cumplido de la forma en la cual nosotros las hemos diseñado y planificado. Si no han habido inconvenientes, si no han habido problemas, dificultades, y si han existido esos problemas, esas dificultades, ¿cómo se han logrado superarlas? Pues hay que hacer una evaluación de todas aquellas actividades que se han realizado para cumplir los objetivos que nos hemos planteado. La primera fase, ¿no? Como les decía, es la fase del diseño. Tenemos que hacer un análisis primario, si se puede decir así. Tenemos que generar ideas para el proyecto. Tenemos que identificar los problemas de un determinado contexto y tenemos también que elegir cuáles son esas técnicas que vamos a utilizar para hacer un análisis del problema real, objetivo, que tengamos la identificación de un problema verdadero, real, que existe en un contexto. Que no sea solamente una subjetividad pensando de que vamos a que existe un problema, pero cuando planteamos el proyecto nos damos cuenta de que no había sido tal el problema, que habían habido otros problemas. Y esas técnicas son muy importantes para identificar estas necesidades, estos problemas de los contextos. ¿Qué técnicas tenemos? Podemos utilizar, pues, mediante indicadores sociodemográficos, informes sociodemográficos, los problemas sociales de ciertos contextos, los problemas que pueden aparecer en la utilización de algunos servicios, si hablamos de instituciones educativas, los recursos, un análisis de mercado, el producto y otros indicadores que pueden existir. Fíjense que en esta parte de indicadores vamos a hacer una especie de análisis documental.
de diferentes informes de la misma institución en la cual vamos a intervenir, eh, informes documentales de otras instituciones o instituciones más generales que identifiquen ciertas problemáticas, ¿no? En aquello que nosotros vamos a trabajar. Entonces, fíjense que estos indicadores, o sea, estas técnicas por indicadores, pues son más que todo un análisis y una recolección documental para tener algo en lo cual podemos establecer un posible problema para trabajarlo en el proyecto educativo. También podemos hacer un trabajo de campo. Podemos utilizar técnicas cuantitativas como lo que son los cuestionarios o encuestas incluso, ¿no? En realidad la técnica sería la encuesta y el instrumento serían los cuestionarios o las mismas encuestas. Entonces podemos ir a hacer un trabajo de campo mediante cuestionarios, preguntar a la población con la cual se pretende trabajar para que esa misma población a través de los cuestionarios y sus respuestas puedan pues indicarnos, ¿no? ¿Cuál es el problema real, verdadero, que se tropieza en esas instituciones, en esos contextos? También existen técnicas cualitativas, informadores clave, con los que podemos trabajar mediante entrevistas, preguntas directas, ¿no? Podemos hablar tal vez con las autoridades de las instituciones, que como tal, como autoridades, pues saben los problemas y las problemáticas que ocurren en sus instituciones. Una técnica de consulta más amplia, grupal, sería la técnica de Delphi, también un grupo nominal. Incluso entre los mismos proyectistas podemos realizar lo que se llama tormenta de ideas o lluvia de ideas. Los proyectistas que deben conocer esa realidad, que pueden identificar ciertos problemas reales para posteriormente plantear un proyecto o un fórum o como lo conocemos, asambleas, reuniones comunitarias, ¿no? Hablando con todos aquellos actores educativos. Entonces, cualquiera de estas técnicas puede servir para identificar realmente las necesidades y las problemáticas con las cuales se enfrentan las instituciones y cómo nosotros podemos realizar posteriormente un proyecto para solucionar ese problema. El primer paso para esto es pues realizar un árbol de problemas. Identificamos un problema, las causas que han originado ese problema y los efectos que este problema está dando en esta realidad, en este contexto específico. A ver, um, no sé si tendrán alguna pregunta mientras cambio de diapositivas. Muy bien, entonces como no hay preguntas, vamos a continuar. Aquí tengo un ejemplo ya realizado sobre lo que es un árbol de problemas. Se ha identificado una unidad educativa en la cual se han realizado, ¿no?, diferentes técnicas de identificación de necesidades, tanto con autoridades, con la comunidad educativa, en las que nos indicaban, ¿no? En esta unidad educativa, pues tenemos espacios, eh, después de un proceso de pandemia en el cual trabajamos totalmente de forma virtual, hemos vuelto a la presencialidad
pero ocurre un fenómeno, decía, ¿no? Tanto estudiantes como docentes no utilizan tecnologías en los procesos de formación presencial en secundaria. Es decir, es el lugar donde se ha realizado es una unidad educativa de secundaria. Y dicen, ¿no? Ahora prácticamente todo es tecnológico. Uso de Internet, las TICs, eh, inteligencia artificiales, ahora que aparecen, ¿no? Que están apareciendo. Eh, Prácticamente nos estamos tornando, ¿no? En una sociedad más tecnológica. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado? En esta unidad educativa existe una resistencia al uso de tecnologías educativas, ¿no? En los procesos de formación. Entonces, este es el problema. Falta de uso de tecnologías educativas en procesos de formación presencial. Claro, en la educación virtual, pues por su misma naturaleza sincrónica y asíncrona, pues obviamente se utilizaban diferentes tecnologías, ¿no? Para realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero volviendo a la presencialidad, ese uso de tecnologías parecería que ahora ya es contraproducente. Tanto estudiantes como docentes y personal administrativo, autoridades de la institución dicen, no utilizamos y estamos perdiendo muchas oportunidades. Entonces, ese es el problema que se ha detectado, la falta de uso de las tecnologías. Y las causas de primer orden, ¿cuáles serán? Se ha identificado, pues, que en la institución habían habido normas en las cuales se prohíbe el uso de tecnologías en aula. No se debería utilizar, dicen, ¿no? O sea, en esta institución se prohíbe. Tenemos que, en esta institución se recurre a lo que es la educación tradicional, ¿no? Tanto en procesos pedagógicos como en procesos educativos presenciales. Entonces se prohíbe. Esa es una de las causas, ¿no? Por eso no se utilizan tecnologías. Otra de las causas, pues, es la carencia de recursos tecnológicos. Si bien eh, existe un laboratorio de computación, pues esas computadoras, como nadie las utilizaba, ya se han vuelto obsoletas. Muchos de los estudiantes no tienen equipos, es decir, no tienen celulares, menos pensar en una computadora personal, ¿no? O portátil, una laptop. Entonces, hay carencia, faltan esos recursos tecnológicos. Entonces, porque faltan recursos perdón, tecnológicos, hay una carencia, pues no se utilizan tecnologías. Otra de las causas para las cuales no se usen tecnologías, pues también, y hay que reconocer el desconocimiento del uso de la tecnología en educación secundaria. Profesores, muchos de la tercera edad, otros que son migrantes tecnológicos, es decir, que se han educado, han nacido con ciertos procesos educativos, sociales, y al transcurrir el tiempo han ido apareciendo, ¿no? Lo que es el Internet, las redes sociales, ahora ya estamos con las inteligencias artificiales. Entonces, estos migrantes tecnológicos no han logrado tener una experiencia satisfactoria con el uso de tecnologías. Y muchos de ellos, como les decía, no ven esa necesidad, ¿no? Algunos decían, ¿no? Yo doy mis clases con mi marcador, la pizarra, no necesito nada más. Entonces desconocen y por eso también en la educación virtual se ha fracasado, porque muchos de los profesores no podían ni ingresar a lo que es el Zoom, Meet,
Pensaban muchos que dar una clase solamente era prender la cámara y hablar, 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 ¿no? Entonces, hay un desconocimiento del uso de la tecnología. Por el lado de los estudiantes, pues no la utilizan de forma adecuada. Si bien algunos estudiantes no lo tienen, los que sí tienen, lo utilizan tal vez para realizar actividades sociales como redes sociales, WhatsApp, Facebook, sacar fotos, hacer TikToks, aunque los TikToks también pueden ser utilizados como recursos educativos, ¿no? Pero lo utilizan más que todo para distracción y no lo veían como un potencial educativo para el aprendizaje. Entonces, estos son los problemas de primer orden. La pequeña explicación que tenemos, los profesores no confían en el uso. Siguen utilizando educación tradicional. Aquí decíamos, ¿no? La prohibición del uso de tecnologías. La normativa no lo permite. Sus reglamentos son antiguos. Seguramente los reglamentos que tenía esta institución estaban antes de la pandemia, cuando todo era presencial. Muchos de los educadores han conocido lo que era la educación virtual con la pandemia obligados. Pues los reglamentos son antiguos, no se han actualizado. Los estudiantes no tienen equipos. Se prioriza otros artículos básicos, ¿no? Esto podemos hablar de que tal vez en sus casas no tienen los recursos económicos suficientes como para pensar en comprar un artículo que definitivamente, ¿no? Muchas veces las tecnologías son un poco caras, si lo podemos decir así. Entonces, se prioriza otro tipo de artículos en sus hogares. Por eso es que muchos no tienen, ¿no? Eh, la unidad educativa no cuenta con equipos. No cuenta con equipos porque no hay recursos económicos. Como es una unidad educativa pública, entonces rara vez no hay recursos excedentes. Se trabaja con lo que hay, a veces, muchas veces se dice, ¿no? Entonces, también indicamos que los estudiantes no utilizan de forma adecuada. Los estudiantes no utilizan esas tecnologías para actividades educativas. Los profesores no saben cómo usar las tecnologías, no se han actualizado, ¿no? No se han actualizado. Entonces ahí tenemos las causas de primer orden y de segundo orden. Y tenemos por la parte de arriba los efectos. Eh, ¿qué es, qué efecto tendrá la falta de uso de tecnologías? Impedimento al acceso a información actualizada. Todos sabemos que prácticamente el Internet a diario actualiza su información. Se estaría perdiendo una oportunidad grande de tener acceso a la información y procesos educativos actualizados. ¿Qué efecto tendrá la falta de uso de tecnologías? La poca actualización en competencias tecnológicas. Esto tanto de la parte de estudiantes como de profesores. No se están actualizando. Si bien los estudiantes utilizan, pues lo utilizan de forma equivocada, teniendo tantos recursos TIC, tecnológicos, las plataformas virtuales, información, libros, textos que se pueden descargar y utilizar para enriquecer mucho más sus procesos formativos, entonces no hay una actualización. Y esta falta de uso hace que el uso de los recursos sea ineficaz. Estos serían entonces los efectos de primer orden. De segundo orden, podríamos hablar sobre que sobre los procesos educativos ya son caducos, poco satisfactorios. Los estudiantes se aburren, los profesores repiten lo mismo todos los años, no se actualizan ni eh, por propia responsabilidad, ni porque la institución lo admite. Simplemente se repite lo mismo todos los años o lo que el ministerio, según sus textos
guías les dicta que tengan que realizar, ¿no? Y la falta de recursos, ineficaz uso de los recursos, pues también tiene un efecto de una ineficacia administrativa. Todo esto que va a ocasionar que los estudiantes tengan un cierto retraso en su formación, ¿no? Entonces, ese es, señores maestrantes, este es un árbol de problemas. Este árbol de problemas, obviamente, no podemos quedarnos con un problema, ¿no? De hecho, planteamos este problema y sus causas y efectos para dar una solución, una respuesta a este problema. Entonces, nosotros como segundo paso de este árbol de problemas, transformamos a un árbol de objetivos. Lo que acá veíamos de forma negativa, tenemos que transformar los mismos ítems en forma positiva. Si acá decíamos que nuestro problema era la falta del uso de tecnologías, pues aquí diremos que eh, existe un uso, hay un uso de tecnologías en los procesos de formación presencial. En las causas de primer orden, dice, la prohibición del uso de tecnologías. Se prohíbe, hemos dicho, ¿no? Eso se transforma en, se aplica, se puede utilizar, se permite utilizar las tecnologías en el aula. Si acá hemos dicho que hay recursos de carencia de recursos tecnológicos, pues aquí diremos que se va a equipar. Aquí decimos que hay un desconocimiento del uso de tecnologías. Aquí diremos que se van a desarrollar actividades para capacitar en el uso de tecnologías. Fíjense que en este árbol de objetivos transformamos lo que era el problema en un objetivo y en este caso sería el objetivo general. En este primer orden, las causas de primer orden se convertirían en nuestros objetivos específicos. Y finalmente, estas causas secundarias de segundo orden se convertirían en, en actividades. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Aplicar tecnologías en el aula. Eso es lo que queremos como objetivo específico. ¿Y cuál va a ser nuestra actividad? Los profesores sí confían. Aquí estamos diciendo que no confiaban, ¿no? Estamos diciendo utilizan la educación tradicional. Aquí ya confían. Se capacita de nuevo a los docentes. Es una actividad, ¿no? En el árbol de problemas decíamos que la normativa lo impedía. Ahora, en este árbol de objetivos, decimos que la normativa sí lo va a permitir, lo va a permitir. Acá decíamos, ¿no? Tenemos reglamentos antiguos, caducos, pasados, ya no responden a una realidad. Pues acá diremos que se van a actualizar los reglamentos. Fíjense que acá estamos transformando, como les he dicho, un objetivo general, objetivos específicos y actividades. Para cada uno de esos subproblemas que hemos identificado o causas de primer y segundo orden en realidad, se convierten en actividades. Fíjense, acá dice, decíamos, ¿no? Arriba, no hay equipamiento.
no se puede utilizar. Aquí vamos a decir que sí se cuenta. ¿Y cómo se va a contar? Buscando financiamiento externo, seguramente haciendo convenios con instituciones externas, instituciones públicas o privadas, instituciones de cooperación, que puedan brindar un cierto equipamiento a la unidad educativa para que se pueda utilizar tecnologías, ¿no? Entonces aquí decíamos, por ejemplo, los estudiantes, arriba decíamos, ¿no? Los estudiantes no utilizan los recursos tecnológicos que tienen para realizar actividades. Aquí decimos que sí utilizan, sí realizan. ¿Cómo van a utilizar? Realizando ferias educativas tecnológicas. Es decir, los estudiantes van a realizar ferias en las cuales demuestren sus competencias tecnológicas para procesos educativos. Acá decíamos, ¿no? Los profesores no saben usar, no están actualizados. Entonces, aquí estamos diciendo que se van a capacitar. ¿Y cómo se capacitan? Mediante encuentros educativos. Se van a realizar encuentros educativos en los cuales se van a capacitar a los profesores en modalidades tecnológicas de enseñanza-aprendizaje. Se les van a dar esos recursos educativos para que los profesores puedan entender que la tecnología es más una ventaja dentro del aula que una desventaja, porque nuestro objetivo general es usar tecnologías, ¿no? Los profesores ya van a saber utilizar, por lo tanto, van a desarrollar actividades para usar tecnologías dentro del aula. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? A ver, déjenme un momentito. Les voy a mandar una pequeña actividad que me la van a realizar ahora. Un momento, por favor, se ha cerrado mi página. Voy a volver a cargar. Por favor, voy a mandar al chat de este Zoom un link. Ustedes van a ingresar a ese link y van a escribir un posible problema con el cual quieran realizar un proyecto. Van a identificar un posible problema. Ya, a ver, un momento, déjenme buscar, no recuerdo dónde he dejado. Muy bien, acabo de enviar, por favor ingresen a ese link. Les vamos a dar unos 5 minutos para que puedan realizar esa. Muy bien, vamos a entonces continuar. A ver, aquí hemos pedido, ¿no? Que manden sus posibles problemas. Dice, a ver, el primero que ha llegado, dice, falta de interés en el uso de herramientas tecnológicas para complementar su aprendizaje. Ya, puede ser parecido al ejemplo que hemos dado, ¿no? Dice, falta de uso de estrategias didácticas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién ha realizado este problema? Buenas noches, licenciado. Yo lo he realizado. Buenas noches, Elio. A ver, danos un contexto amplio, por favor. Eh, Muy bien, ¿no? Viendo, tal vez identificando el problema en este momento, podríamos tal vez nombrar, ¿no? Que actualmente la enseñanza o la educación en Bolivia está sufriendo un proceso de transición, se podría decir, ¿no? Ya que los paradigmas educativos actuales están un poquito estancados en la enseñanza tradicional.
y la didáctica, pues es el factor importante. Por lo tanto, es necesario pues adecuarlo, ¿no? Lo que es la didáctica innovadora al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es por eso Ya, que he podido identificar eso. muy bien, Eli. Pero tenemos que delimitar un poco mejor este problema. En tu explicación me has hablado, ¿no? De lo que es el contexto nacional, pero tenemos que delimitar ese contexto. ¿En qué Está bien, licenciado. institución podrías, has visto que hay una falta de estrategias o carencia de innovación, tal vez? ¿En qué institución podrías trabajar? Como usted mencionaba, licenciado, usted ha mencionado acerca de lo que son las instituciones superiores, ¿verdad? Entonces, he visto en mi proceso de formación este aspecto que tal vez se sigue arrastrando, yo creo, ¿no? Claro, no lo he visto actualmente, pero en ese entonces sí lo he podido ¿En, identificar en cuál, Eli? ¿En cuál? en la formación, en las SFEMs. Ya, muy bien. ¿En cuál, pero específicamente? Santiago de Guatemala. Muy bien, Santiago de Guata, dice, ¿no? Muy bien, muy bien, muchas gracias, Eli. A ver, Está vamos bien, a ver licenciado. otro. Dice, muy bien, a ver, ¿dónde está? Falta, muy bien. ¿Dónde está? ¿Quién ha planteado esto? Por favor, dice, falta de participación familiar en la educación de sus hijos. En realidad sería de los estudiantes, sería, ¿no? Tal vez. Luis, Buenas noches, Lisa. buenas noches. A ver, igual, contextualizados, por favor. Ya, Lisa, bueno, la falta de participación de familiares, por ejemplo, muchas veces no se integran los padres en el aprendizaje de sus hijos, o sea, mucho descuido por X factores, ¿no? Muchas veces se ve una desintegración familiar, eh, o algunos viven con sus estudiantes, o algunos se autosustentan más que todo en secundaria, ¿no? Entonces, de ese antecedentes estaba planteando más o menos este problema, ¿no? Dice. Y a ver, eso que vos me has dicho antecedentes son las causas de primer o Ah, ya a listo. ver, identifícame unas dos o tres puntuales, dos o tres causas para las cuales vos digas la falta de participación familiar en la educación de los estudiantes. Sí. Por ejemplo, más se ve en lo que es el nivel secundario, ¿no? Ya, por eso dame tres causas, Uno, así pues, específicas. desintegración familiar. Ya, Dos, desintegración familiar, que exacto. Y el otro también sería la falta de seguimiento de los padres hacia sus hijos. no es una, eso que me está diciendo ahora, no es una especie de sinónimo de esto, falta de participación, falta de seguimiento, ¿no es lo mismo? Ah, sí, sí, una similitud. Entonces, otra causa, A ver, aparte de desintegración, otro sería que hay estudiantes que se autosustentan ellos mismos, ¿no? Más que todo viven con sus abuelos. En algunos casos son independientes, ¿no? Sí, eso ya. también da alimento de ¿Cómo me lo aprendizaje. puedes plantear como causa? En este caso sería, Una oración así concreta, corta, ¿cómo me lo puedes plantear? Porque tienen que escribir de todas formas, ¿no? sí, es el abandono de los padres hacia sus hijos. ¿Sí? Ya puede ser, pero cuando vos me lo has contado, me estabas hablando de los estudiantes se autosustentan, o sea, tienes que darme un, una causa que hable de los estudiantes. Falta de apoyo, tal vez, falta de apoyo en su formación La de, formación de los estudiantes, ¿no? de los Muy bien. estudiantes. Sí. Ya, una última, dame una última causa. Ya, otro sería
Otro sería, a ver, otro sería, tal vez el desinterés, o este vendría a causa de los problemas que había dicho, tal vez también eso genera, tengan el desinterés mismo de aprender, tal vez de los estudiantes mismos. Ya. A ver, desinterés, pero ¿de quién? De los estudiantes en este caso, ¿no? Uno también, o sea, por no tener un apoyo de sus padres, o mucho, como son jóvenes a veces, bueno, como decía, ¿no? En primaria generalmente los padres están al pendiente porque es niño, ¿no? Entonces cuando pasan a secundaria muchas veces se olvidan de sus hijos, ¿no? Uno puede ser que ya son mayores o son jóvenes, entonces más o menos debemos pues, un descuido de los padres, ¿no? Ya, muy Es bien. Pero me un vas a desinterés, identificar, digamos. Luis, me vas a identificar claramente tus causas, ¿ya? Perfecto. Porque lo Ok, que me listo. estás diciendo ahora es la anterior causa. Sí, tienen similitudes. Hay que identificar claramente qué causas son las que han ocasionado esta falta de participación, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Muy bien. Y a ver, vamos a aprovechar. Muchas gracias, Luis. Vamos a Venga. aprovechar la participación de Luis. Generalmente, ¿no? Vamos a plantear entre tres, cuatro causas. Pero, por si acaso, una recomendación no es limitante, ya no es una limitante. Si hay más causas, hay que plantearlas. Si hay cinco o seis causas que realmente sean importantes, hay que plantearlas en su árbol de problemas. ¿Ya? A ver, otro dice, uso inadecuado de la tecnología por parte de los estudiantes de secundaria. Creo que este era del ejemplo que les he dado, es una de las causas, ¿no? Bajo interés en el estudio de los estudiantes en educación secundaria. Ya, a ver, ya, a ver, vamos a tomar en cuenta. ¿Quién ha escrito esto, por favor? Bajo interés. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, sí. Ya este problema yo lo hice puesto que en las Bien. unidades educativas se ven el bajo interés de los estudiantes. Yo pienso que es un problema porque muchos de los estudiantes se ve que no hay interés por el aprendizaje en distintas áreas. No hay ese interés que pueda poner de su parte de manera consciente el estudiante. Ya, ahorita me está dando el problema. Dame una causa. ¿Por qué no hay ese interés? Y yo uno de los problemas que veo es que puede ser falta de estrategias por parte del docente. Ya, ¿cómo estrategias? Sí, ¿cuál sería, cómo falta de estrategias? Es que, como usted iba diciendo hace rato, de que hay docentes donde están, digamos, con esa forma de educar, la forma tradicional, digamos, ¿no? De que la pizarra es todo, ¿no? No buscan estrategias que puedan ser, digamos, que puedan mover el interés del estudiante, que puedan eh, mejorar ese interés o llamar la atención a los estudiantes. Ya, ya, muy bien. Dame esa causa, pero en un, en una oración simple. A ver, Sería falta de estrategias didácticas por parte del docente. ya, ya. ¿Qué es lo que ocasionaría eso? Ahora vamos a ir al segundo nivel, causa de segundo nivel. ¿Por qué tiene esa falta
¿De qué me indicaste, perdón? De falta de estrategias didácticas. Ya, muy bien. ¿Por qué será eso? Yo pienso que eso es que los docentes no nos actualizamos constantemente. ¿Ya? Acuerdo, digamos, lo que avanza la tecnología principalmente, porque actualmente ya no la tecnología es lo que un poco más nos está eh, llevando hacia adelante, digamos, en cuanto a todo lo que es la educación y todo, ¿no? Entonces yo pienso que eso es la falta de actualización por parte del docente. Ya, hasta ahí. Falta de actualización del docente. Muy bien. Esa sería entonces tu causa de segundo nivel. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Ya, gracias, Listen. A ver, vamos a ir con otro. Dice, falta de manejo de entornos virtuales por parte de los docentes. A ver, estamos en lo mismo. A ver, falta de innovaciones didácticas. Es prácticamente lo mismo, ¿no? A ver, este problema que he identificado. ¿Quién lo ha escrito, por favor? Dice, falta de manejo de entornos virtuales por parte de los docentes. Mm, Licenciado, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Bueno, yo lo planteé este problema. ¿Ya? Dame, por favor, una causa. Una causa. Bueno, falta de unos entrenadores, falta de estudiantes. Mm, Causa. Una de las causas sería es que no maneja adecuadamente lo que son algunas aplicaciones, ya sea como Moodle o Zoom u otras aplicaciones. Ya, a ver. Pero, a ver, ¿cuál sería entonces el problema? Ujú. Eh, ¿Deficiente manejo de entornos virtuales o falta del manejo? Porque Mm, si vos me dices falta de manejo, es que quiere decir que no manejan directamente. ujú. Mm, Sea como ineficiencia, sí, Entonces, deficiente manejo de entornos virtuales. sí, sí. Ya, ¿tu causa cuál sería? Una causa. ¿Qué es lo que causa este problema? ¿Por qué los profesores Eh, manejarán de forma deficiente? que en una aplicación en la clase no se pueda dar, que la clase puede ser no manejada adecuadamente, quizás por este inadecuado manejo de los entornos virtuales. Ya, pero ¿por qué? Entonces, ¿Por qué? Esa es la en el pregunta. ¿Por momento, qué? en el momento de dar una clase, por ejemplo, puede tener conflictos con el manejo con el Zoom o proyectar un contenido en la clase. Entonces, esto genera ese tipo de problemas. Ya, entonces pondremos como causa, los docentes no conocen el uso de algunas Es correcto. aplicaciones. Ujú. Uso ¿Ya? correcto del gusto. Entonces ahí tenemos nuestra causa de primer nivel. Los profesores o los docentes no conocen el uso de algunas aplicaciones, no de todas, porque estamos Ujú. diciendo deficiente manejo, ¿no? Sí. Entonces, esa causa es lo que origina el problema que vos has dado. ¿Y cuál será el efecto? ¿Qué efecto da que estos profesores no sepan o estos docentes no sepan manejar algunas aplicaciones? ¿Qué efecto tendrá? Ujú. Perfecto. ¿Qué pasa a ver cuando, digamos, ustedes se conectan a la maestría y el docente que ingresa, cada rato se está saliendo del Zoom porque no sabe que tiene que tener señal, aprieta un botón y que no Ujú. había tenido que apretar,
comienza a hablar sin micrófono encendido. ¿Qué es lo que ocasiona cuando vos quieres pasar clases? Y eso es lo que Mm, pasa con profesores, docentes. ujú. ¿Qué genera en vos? Bueno, el aprendizaje estaba todo genial, pero causar la pérdida de interés, Muy bien. El pérdida de efecto interés de la clase, entonces, pues, pérdida de la pérdida interés. de interés. Ujú, Muy bien, Federico. ujú, Entonces, un efecto puede ser la pérdida del interés por pasar clases virtuales o para sí, pasar clases. Pérdida de interés de parte de los ujú, estudiantes, ¿no? exacto, sí, Muy bien, Federico. Entonces, ahí con los efectos ya estamos yendo a la parte de arriba, ¿no? Las causas es ok, en la parte de abajo, las raíces. Los ok, efectos ya sí, sí, serían sí, las ramas, ¿no? sí. Muy bien. Mm, Muchas gracias, Federico. Ya, a ver, vamos a ver. Otra falta de innovaciones didácticas. Esto ya es parecido a lo que hemos hecho con un participante anterior. Ya, aquí alguien me ha dado un comentario, ¿no? En realidad hemos pedido un problema. Bueno, en realidad en nuestro país, no, este es un comentario, no es un problema. Falta y uso, aquí alguien no ha escrito bien. Falta y uso inadecuado de las TICs en estudiantes de la unidad educativa. Dificultades en el manejo de TICs por parte de los docentes. Ya esto es prácticamente el mismo que no ha hecho Federico. En Bolivia, aquí está igual. Esta es una opinión igual. En Bolivia los estudiantes utilizan. A ver, vamos a aprovechar estas dos comentarios, dos participaciones que han enviado sus compañeros. Aquí dice, bueno, en realidad en nuestro país sigue la educación tradicional donde el docente enseña. Esto es una opinión. Y aquí abajo tenemos, en Bolivia los estudiantes utilizan herramientas tecnológicas para otros fines como ser juegos. Miren, hasta ejemplo le he dado. Pues esto es una opinión. Fíjense, la de las personas que han mandado sus problemas, fíjense, dice falta de innovaciones, falta de manejo. En algún momento, bajo interés, fíjense, bajo interés. Carencia, le decimos, uso inadecuado, falta de participación. Entonces, señores maestrantes, cuando ustedes plantean un problema, siempre tiene que ser algo negativo, algo que está mal. Falta de participación. Está mal, ¿no? Te deberían participar. Uso inadecuado. No debería haber un uso inadecuado. Debería haber un uso adecuado, ¿no? Bajo interés. No debería haber ese bajo interés. Debería haber un interés, ¿no? Entonces, cuando vayamos a plantear un problema, lo tenemos que hacer de forma negativa. Por eso es árbol de problemas. Y ese árbol de problemas lo cambiamos a un árbol de objetivos, ¿ya? Entonces, tiene que ser algo negativo, no opiniones, por si acaso, como esta. A ver, vamos, seguiremos. ¿Qué dice? El poco interés, en realidad comenzamos con poco interés, ¿no? Poco interés de los estudiantes hacia el estudio. Bueno, eso ya lo han planteado igual. Un posible problema en el contexto educativo determinado podría ser, aquí otra opinión me están mandando. Tiene que ser un problema identificado. No tienen que hacer suposiciones. Tienen que decir esto está mal, directamente. No hacer, sí, tal vez puede pasar o tal vez no, no sé, pero a mí me parece. No es una opinión que estamos pidiendo. Estamos diciéndoles que identifiquen el problema. En Bolivia sigue la educación tradicional. Es otra opinión igual. Ya, a ver, vamos a hacer participar a alguien que hayamos pasado. Bajo interés, es inadecuado. A ver, creo que este no ha participado, ¿no? ¿Quién ha escrito este, por favor? Uso inadecuado de la tecnología por parte de los estudiantes. Lice, buenas noches. Buenas noches, Carol. Entonces, vamos a suponer, Eh, Carol, vamos a suponer que este es tu problema. ya, Vamos a suponer que ya tienes tus causas.
Vamos a suponer que ya tienes tus efectos de primer y segundo orden, obviamente. Este problema, plantéamelo de nuevo, pero como objetivo. Dice uso Mm, inadecuado. Tienes que volver esto negativo, esto que hemos dicho, ¿no? Esto es negativo. Uso inadecuado de la tecnología. Transformarlo en una oración positiva. a ver, sería, Muchas veces solamente hay que cambiar una palabra, nada más. En la mayoría de los casos, ¿no? sí, fortalecer el uso adecuado No, de no, en las tecnologías. una, una oración simple. A ver, no vamos a iniciar con un verbo en infinitivo. Dice aquí uso adecuado, inadecuado. Directamente para un árbol de objetivos, vamos a cambiar uso. ¿Qué tipo de uso? Adecuado. Muy bien, Carola. Los uso adecuado de las tecnologías por parte de los estudiantes. ¿Ya? Fíjate, Carola y todos los demás. Estamos viendo, ¿no? De ese negativo que había en el árbol de objetivos, hemos cambiado en algo positivo. Ahí tenemos la primera y la segunda parte. A ver, un momentito, los vamos a ver. ¿Dónde está? Mm, ya, aquí está. Este es el árbol de problemas. Tenemos todo negativo, ¿no? No utilizan, prohíben, falta, bla, bla, bla. Todo negativo. Es el árbol de problemas. Y el árbol de objetivos cambiamos de negativo a positivo. Ya en el árbol de objetivos. Que en realidad no sería usar, ¿no? Sería uso, uso, uso de tecnologías educativas. Y aquí aplicar tecnologías, aplicación, podría ser, ¿no? Equipar. Entonces, aquí tenemos un árbol de objetivos que lo cambiamos nuestros problemas o la parte negativa en positivo. Y posterior a eso, aquí sí vamos a realizar un pequeño cuadro, ¿ya? En el cual nos vamos a plantear el objetivo, perdón, el problema que hemos visto, ¿no? En el árbol de problemas. Vamos a plantear el objetivo general. En este caso ya lo transformamos en un objetivo, ¿no? Con un verbo en infinitivo. Usar de tecnologías, dice aquí. Usar tecnologías. Y hemos dicho que estos objetivos van a ser objetivos específicos. ¿Ya? Entonces aquí dice, aplicar tecnologías en aula. ¿Cómo vamos a aplicar? Generar una cultura de manejo adecuado de las aplicaciones tecnológicas. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Con actividades. Estas causas de segundo orden que hemos identificado se van a convertir en nuestras actividades. Realizar cambios internos a la normativa hasta el tercer. Y ahí nos ponemos tiempos, fíjense. Nuestras actividades nos vamos a poner tiempos, cantidades. Aquí teníamos, ¿no? A ver, vamos a volver hasta arriba. Dice, prohibición de tecnologías en el aula. Se prohíbe. Problema, ¿no? De primer orden. La normativa no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Porque hay reglamentos antiguos. Todo esto estaba en negativo. En el árbol de objetivos lo vamos a cambiar a positivo. Aplicar tecnologías. Hay que aplicar, hay que utilizar. La normativa debe permitir, ya no debe ser prohibido. O sea, los reglamentos internos de la institución deben permitir. Antes no se podía porque se pensaba que el celular solamente era para distraerse. Ahora sabemos que es un arma poderosa para realizar procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la normativa debe permitir.
¿Y cómo lo vamos a permitir? Actualizando los reglamentos. Vamos a actualizar esos reglamentos antiguos, caducos que había antes de la pandemia, que no nos dejaban utilizar celulares en aula o computadoras. Y ahora en el reglamento nuevo que se vaya a cambiar, sí lo va a permitir. De hecho, incluso hasta se puede volver una exigencia, ¿no? El profesor debe demostrar actividades realizadas en aula con medios tecnológicos. Eso puede decir en su reglamento actualizado, ¿no? Entonces, en este cuadro decimos, ¿no? Generar una cultura de manejo adecuado. Vamos a realizar cambios internos en la normativa. Vamos a hacer un nuevo reglamento que sí permite el uso de tecnologías. ¿Hasta cuándo? Dice. Hasta el tercer trimestre de la gestión 2023. Hasta ese trimestre hay que ser. Aquí decía, ¿no? Actualizar los reglamentos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tercer trimestre de esta gestión. Hemos dicho, ¿no? En una primera instancia, todos nuestros proyectos educativos tienen que tener recursos limitados, es decir, finitos, y el tiempo también es un recurso, ¿no? Los proyectos inician y acaban. Entonces, cuando acaban hay que presentar los resultados. Y aquí tenemos que plantear, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Generar cultura de manejo adecuado. ¿Cómo vamos a generar? Vamos a capacitar al 90% de los profesores de la unidad educativa en el uso de tecnologías en procesos de formación presencial. Es decir, seguramente con el apoyo de las autoridades, se van a convocar a seminarios, talleres, en los cuales se les va a enseñar a los profesores desde el uso de los data shows, uso de diferentes aplicaciones, les vamos a enseñar cómo pueden evaluar, cómo pueden realizar actividades didácticas, dinámicas, incluso actividades online, porque prácticamente todos estamos conectados en Internet, ¿no? Hay una gran cantidad tanto de estudiantes como docentes, entonces eso les vamos a enseñar. Seguramente algunos profesores no saben cómo pasar el Internet de su celular a la laptop, porque se puede compartir el Internet, ¿no? Entonces, en estas capacitaciones les vamos a enseñar eso, para que desde su celular cualquier momento puedan utilizar su laptop conectados a Internet. Entonces, esas son las actividades que vamos a plantear. Y fíjense, estoy poniendo una cantidad. ¿Cuántos profesores? 90%. Estos puntos, perdón, estas cantidades, este tiempo que no me estoy planteando en las actividades, pues nacen del mismo proyectista, ¿ya? Dependiendo a cuánto tiempo, cuántos recursos económicos voy a manejar, cuál es la accesibilidad, disponibilidad de las autoridades, de la institución para todo esto, es que yo voy a plantear un proyecto con determinados tiempos y uso de recursos económicos, tecnológicos, usos de recursos humanos. Los voy planteando para cada uno de mis objetivos específicos, diferentes actividades. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Dice, Sí, Luis. eh, las causas, para encontrar las causas, ¿nos puede servir FODA? Perdón. Para encontrar las causas, ¿nos puede servir FODA? Claro que sí. Claro que sí. El Vale. FODA es una estrategia, de hecho, cualitativa, ¿no? En la cual se utiliza diferentes fuentes de información, tanto de la comunidad educativa como del mismo proyecto. Sí se puede. Perfecto, Luis, gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, señores maestrantes. Entonces vamos a terminar la sesión del día de hoy. Informarles, ¿no? Que la plataforma ya está habilitado todo el material. Hay un texto guía que nos va a servir para todas las unidades.
que vayamos a avanzar en este módulo. También están las diapositivas que hemos compartido y también lo más importante, ¿no? Está el material para que ustedes vayan a realizando ya tanto la evaluación, la participación en el foro y principalmente la tarea. Este es un módulo con características especiales en las cuales ustedes tienen que demostrar e ir trabajando a la par de las clases. Entonces, para la próxima clase, ustedes ya tienen que tener el árbol de problemas, el árbol de objetivos y su cuadro de problema, objetivo general, objetivos específicos y sus posibles actividades. Ya tienen que ir planteando porque la siguiente clase vamos a continuar. Cada uno de ustedes va a hacer un proyecto y si no realizan sus tareas, sus actividades, pues se van a atrasar con relación a sus compañeros, teniendo en cuenta que el trabajo final de este módulo va a ser la presentación final de un diseño de un proyecto educativo. ¿Ya? Toman todas las recomendaciones que se les ha dado el día de hoy y también eh, pedirles, ¿no? Planteen sus problemas y sus árboles de problemas, objetivos y por lo tanto, ¿no? Todo su proyecto en torno a lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que es la educación superior. Si bien el ejemplo que yo lo di fue en educación secundaria, pues es porque pienso, ¿no? Que la mayoría de ustedes son profesores, entonces conocen más del tema, ¿no? Están más relacionados con aquello. Además, todos hemos sido parte de algún momento de eso que es la educación secundaria. Pero vayan problematizando en torno a lo que es la educación perdón, la educación superior, ¿ya? Vean alguna carencia, alguna necesidad, algún problema, no solamente de índole pedagógico, es decir, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como hemos explicado al principio, estos proyectos pueden servir para todo tipo de implementaciones tecnológicas, administrativas. Por ejemplo, tenemos mucho problema con esto que es la burocracia, ¿no? Nos puede ser planteado como un problema eso, pero tenemos que identificar un contexto, ¿ya? Entonces, con este tipo de proyectos, podemos intervenir en diferentes realidades, no solamente en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vayan viéndolo, cuál será efectivo o tal vez qué problema es que ustedes realmente conocen para tal vez plantear un proyecto de solución, ¿ya?